El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Hola, mi nombre es José Eduardo Líbano Castellanos. Soy beneficiario de la convocatoria El Arte Ayuda de Conaculta y les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia concierto Agripino Gutiérrez, el redescubrimiento de su música. Comenzamos. Jesús Agripino Gutiérrez Hernández nació en el poblado de Iztapa un 9 de octubre de 1914, hijo de José Agripino Gutiérrez Estrada y Apolonia Hernández Salazar. Las citas de correspondencia contenidas en la presente conferencia concierto están en el inventario Jesús Agripino, que son parte del archivo histórico de Chiapas Unicache. A continuación, enlistaré algunos de los cargos que el maestro Gutiérrez ocupó a lo largo de su vida. Catedrático en diversas instituciones de la capital del estado, supervisor de escuelas técnicas, industriales y comerciales de la SEP, secretario de la Normal Mixta, Preparatoria y Normal Rural del estado, jefe del Departamento de Bibliotecas, del Departamento de Prensa y Turismo del Gobierno de Chiapas, director del Museo de Arqueología e Historia del Estado, creador del Ateneo Estudiantil para promover actividades culturales, presidente de la Sociedad Estudiantil Chiapaneca, autor de obras literarias en los géneros de poesía, cuento, novela, ensayo y crónica. Además, perteneció a las siguientes organizaciones: Asociación de Periodistas y Escritores, Sociedad Científica, Literaria y Artística de San Cristóbal de las Casas, Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, Bloque de Obreros Intelectuales, Seminario de Cultura Mexicana, Instituto de Cultura Americana, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, así como fundador del Ateneo Musical Mexicano en Tuxtla Gutiérrez. La primera vez que tuve conocimiento de este archivo fue en el año 2017. Y después de tener acceso al inventario en formato digital, consideré que la obra del maestro Gutiérrez es un testimonio vivo del ambiente cultural de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez durante la segunda mitad del siglo XX. Hay evidencia de que algunas de sus obras musicales fueron interpretadas mientras el maestro vivía. Sin embargo, el repertorio de piano, de acuerdo con el testimonio de sus hijas, fue tocado mayormente dentro del círculo familiar o de amigos cercanos. Las obras que presento en esta investigación no habían sido exploradas ni analizadas y la mayoría se encuentran aún en manuscritos. Aunque no se dedicó plenamente a la composición, influyó de manera importante en el desarrollo de la música chiapaneca, dejando un legado musical que hasta el momento estaba en el olvido. Es por ello también la importancia de esta presente conferencia concierto es rescatar y que pueda resurgir y renacer nuevamente la música del maestro Gutiérrez. Gracias a que el archivo también contiene correspondencia personal de él, es posible reconstruir una imagen suya como compositor cultural, promotor y sobre todo amante de la música. Previo al presente trabajo no se había realizado un adentramiento al material que contiene tal inventario y que proporciona información de primera mano para vincular los hechos históricos y personales con la producción del maestro Gutiérrez. Para realización de este proyecto, principalmente me basé en una investigación documental y de campo, en la revisión de fuentes hemerográficas, periodos de la época de 1935 a 1952, contenidos en la colección de la hemeroteca Fernando Castañón Gamboa del Archivo Histórico de Chiapas Unicache. Fuentes de archivo, tales como correspondencia del maestro Gutiérrez del inventario Jesús Agripino, contenidos en el Archivo Histórico de Chiapas Unicache, así como fuentes bibliográficas, consulta de libros del Archivo Histórico de Chiapas Unicache,
y fuentes de investigación de campo, tales como entrevista a las hijas del maestro Gutiérrez, entrevista al profesor Luis Bautista y al licenciado Javier Manduján. El maestro Jesús Agripino Gutiérrez, desde su juventud, era amante de la música. Por fuentes de correspondencia fechada en 1936, el maestro Gutiérrez habla del gusto por la música, en específico por el piano, instrumento con el que contaba, pero que debido a las dificultades de esos años no se dedicó o no tuvo el tiempo necesario para el desarrollo profesional de tan bello arte. Sin embargo, él era un músico por naturaleza, sin pretensión y apasionado por el sentimiento humano, que interpretaba su música en busca de la plenitud interior, lejos de la fama y el poder. Contaba con el principal público, que en este caso era su familia, en quienes proyectaba su afán por elevarlos al mundo del arte. Como gran aficionado tocaba varios instrumentos y dejó varias composiciones musicales. Como se menciona anteriormente, el maestro Gutiérrez no recibió una educación musical de manera continua. Sin embargo, por su correspondencia, sabemos que en algún momento de su juventud tomó clases de piano. Dicha afirmación se puede sostener gracias a una carta fechada el 8 de julio de 1936, en el que su amigo Gilberto F. Gamboa, estudiante de música, le exhorta a no dejar el estudio del piano. En dicha correspondencia o en dicha carta le dice lo siguiente: es una lástima que habiendo empezado lo dejaras. Por este mismo año publicó el maestro Agripino el periódico Baluarte, del cual es fundador. En este periódico publicó un artículo relacionado al maestro Manuel María Ponce, titulado Génesis de la música popular mexicana. En este escrito reconoció el trabajo del compositor respecto al rumbo que tornó su música en relación con lo popular, que por cierto el maestro Ponce fundó y dirigió la revista Cultura Musical entre los años 1936 y 1937, escribiendo artículos sobre música y su estilo folclorista. En este artículo que publicó el maestro Agripino en el periódico Baluarte, expresó su admiración por la música del maestro Manuel María Ponce, reconociéndolas como verdaderas obras maestras de prestigio mundial. Durante su vida, el maestro Gutiérrez estuvo participando en múltiples actividades relacionadas al arte, la educación y la cultura dentro del estado chiapaneco. Estuviera o no al frente de algunas instituciones o algún cargo de poder, el maestro Gutiérrez siempre desempeñó una importante actividad en la educación, preservación y difusión del patrimonio cultural. Fungió entre los años 40 y 50 como director general de Educación Pública de Chiapas, tiempo en el que elaboró un registro de una de las escuelas de música más antiguas en Tuxtla Gutiérrez. Dicha escuela estaba dirigido por el maestro Alberto Dos Amantes. Dicha escuela estaba localizada en el centro de la capital chiapaneca y esta actividad fue comisionado por el maestro Gutiérrez para que se hiciera un informe y un inventario de los instrumentos, materiales de enseñanza y así como alumnos, y que por cierto en la lista de alumnos aparece el maestro Gutiérrez como alumno de piano del maestro Dos Amantes. En una carta fechada el 21 de septiembre de 1943, el maestro Gutiérrez describe las tareas de la comisión encomendada de esa escuela, mientras que también reconoce el largo camino que tienen los que eligen dedicarse al mundo musical, comentando lo siguiente: lo dilatado y bello, pero difícil y prolongado que es el estudio de la música. Años más tarde, la Secretaría de Educación en Chiapas apoyó bajo la gestión del maestro Gutiérrez los estudios del joven tuxtleco Gilberto F. Gamboa, antes mencionado, quien estudió en el Conservatorio Nacional y llegó a ser pianista, compositor y director de orquesta, según el Latin American Classic Composers and Biographical Dictionary. El entusiasmo del maestro Gutiérrez por la música se desbordaba y era contagioso. Y esto se presencia en una carta en 1946 en donde la hermana del maestro Gutiérrez, que se llamaba Cléfira, le escribió lo siguiente: ya estoy estudiando música formalmente.
pues llevo solfeo, piano, violín y una clase especial para maestros de coros escolarios. Esto se ve claramente que seguramente el maestro Gutiérrez le decía, estúdiale música o continúa con tu formación musical. Es por ello que expresa su hermana Clefria lo antes dicho. Siempre dispuesto a apoyar la cultura en nuestra ciudad capital, en el año de 1949, el Ateneo Musical Mexicano le envía una carta expresándole agradecimiento por su cooperación y apoyo a la creación del grupo ateneísta de Tuxtla Gutiérrez, escribiéndole lo siguiente: esperando el presto apoyo en las subsecuentes manifestaciones de arte que lleve dicho grupo artístico y para continuar con los elevados y nobles ideales. Otra de las facetas que incursionó el maestro Gutiérrez fue la de promover y conservar la música vernácula chiapaneca. En 1949 tuvo la iniciativa de hacer un álbum de música regional chiapaneca. Por medio de una carta convocó a compositores chiapanecos a mandar su material para poder realizar dicha tarea. Respondiendo a su llamado, el maestro Enrique Rodas Veras, quien le remitió una de sus obras. Hasta el momento, y básicamente en la información encontrada, no se sabe si se llevó a cabo este álbum de música regional chiapaneca. Otra de las facetas que incursionó el maestro Gutiérrez fue la de promover y conservar la educación mediante la literatura. De manera similar, el maestro Gutiérrez se preocupaba por incentivar la vida musical y cultural en el estado, atrayendo a músicos profesionales de otras entidades del país. En 1950, el maestro de la Escuela Nacional de Música, José E. Guerrero, quien formaba parte del Ateneo Musical Mexicano, solicitó al maestro Gutiérrez apoyo para la realización de un recital o intervención musical en el estado, en donde se presentaría el violinista Basilio Orea. Aunque en esa ocasión el concierto no se realizó por giras artísticas del violinista Orea, el maestro Gutiérrez siempre mostró disposición firme de apoyar la cultura y el arte. En 1952 le fue conferida al maestro Gutiérrez la coordinación de la comisión para organizar el control de conjuntos musicales a nivel estatal, probablemente para difundir las diferentes agrupaciones y enriquecer la música dentro de nuestro estado. Aunque no se ha encontrado registro o bitácora de esas actividades, no es difícil imaginar la importancia que esta dinámica tuvo para la música y los músicos chiapanecos. El entusiasmo del maestro Gutiérrez por la difusión de la música y la cultura estuvo presente toda su vida. En 1971, el maestro Gutiérrez fue presidente del jurado en el concurso literario en memoria del poeta Ramón López Velarde, realizado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez el 18 de junio de 1971. El evento tuvo por título Velada Literario Musical, actividad que conjuntó dos de las grandes pasiones del maestro Gutiérrez, la literatura y por supuesto la música. El maestro Agripino Gutiérrez falleció el 20 de agosto de 1977 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Buscando más información sobre la música del maestro Gutiérrez, nuevamente me acerqué al Archivo Histórico de Chiapas, UNICACH, en donde el licenciado Martín Sánchez García, jefe del Departamento de Acervos Especiales y del Archivo, me proporcionó el contacto de una de las hijas del maestro Gutiérrez, y en el que pude agendar una entrevista con una de las hijas del maestro Gutiérrez, la profesora Alba Irene Gutiérrez, el cual me recibió de una manera muy amable y que estuvo presente también otra de las hijas del maestro, la señora Graciela Eugenia Gutiérrez. Comentaron sus hijas que el maestro Agripino era un músico lírico y de principio autodidacta, pero en su afán de mejorar tomó clases con el maestro Alberto Dos Amantes, antes mencionado, quien dirigía la escuela también dicha. Esta escuela estuvo cerca de lo que ahora es la Casa de Cultura Luis Alaminos en Tuxtla Gutiérrez. El maestro Gutiérrez tocaba al piano música de su agrado, tales como el tango negro, la ruleta, estrellitas, besos y cerezas, flor de amor, así como música de Agustín Lara.
Cuenta la señora Alba Irene que el día que falleció Agustín Lara, el maestro Agripino estaba sentado viendo el televisor y comenta lo siguiente: mi papá se levantó y le compuso una canción al maestro Lara. Triste y desafortunadamente no se sabe dónde quedó esa composición, si lo logró escribir en un pentagrama o lo logró grabar mediante un equipo rudimentario, no se sabe realmente. Aun cuando fuentes de correspondencia indican que el maestro Gutiérrez tomó clases de solfeo y notación musical, de acuerdo al testimonio de sus hijas, generalmente obtenía ayuda para transcribir su música al pentagrama. También compuso cantos escolares, de los cuales tampoco se han hallado partitura o grabaciones. Dentro de la entrevista hablamos de 3 piezas musicales que hasta el momento lo tengo en partitura, en manuscrito. Uno de ellos es Graciela. El vals Graciela, junto al corrido Hermoso Tuxtla, que es otra de las composiciones del maestro Gutiérrez, del cual recibí una copia de manos de la señora Graciela, comenta doña Alba Irene que se han hecho algunas grabaciones no comerciales de la música del maestro, en cassette o en discos compactos, del cual me facilitó una copia de estos materiales. Preguntando a la señora Graciela acerca del vals que le compuso su papá, ella dijo que su padre compuso esta obra cuando aproximadamente tenía entre 8 o 9 años, y comenta lo siguiente: no recuerdo bien, pienso yo que fue tal vez después de que estuve muy enferma, a punto de estirar el pie. Se han encontrado 2 versiones de esta partitura. La primera fechada en 1950, que está en manuscrito. Por tal motivo, la caligrafía musical es muy rudimentaria, no está tan bien cuidada. Y la otra versión encontrada es una versión para piano y voz, del cual la partitura está con una caligrafía muchísimo más clara. Y también tiene un texto, el texto del Vals de Graciela, en el cual tiene algunas anotaciones personales del maestro Agripino. El maestro Gutiérrez tenía aproximadamente 36 años cuando compuso esta obra. Existen algunas grabaciones interpretadas en su mayoría por parientes del maestro. Con mucho aprecio conservo una copia que me fue obsequiada por la familia Gutiérrez. Y a continuación vamos a escuchar el Vals Graciela, compuesto por el maestro Gutiérrez.
Otra obra importante del maestro Gutiérrez es El Caudillo, pieza de carácter cívico, catalogado por él mismo bajo el género de corrido. La partitura de este corrido del maestro Gutiérrez no tiene fecha de composición, aunque el registro de la obra fue encontrado en su correspondencia con fecha del 4 de noviembre de 1969. La obra fue dedicada a Miguel Alemán Valdés, quien fungió como presidente de México del 1 de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952. La melodía de este corrido es bastante sencilla y pegajosa, cualidades del género corrido, en el cual se pondera el contenido del texto sin hacer alarde de un manejo experimentado en la armonía, la cual mayormente se limita a una marcha de acordes de primero, cuarto y quinto grado, o dicho de un modo popular, primera, segunda y tercera. A continuación vamos a escuchar el corrido El Caudillo. Y por último, la tercera pieza del maestro Gutiérrez que se encuentra en partitura es el corrido Hermoso Tuxtla. Surgió gracias a una convocatoria de un concurso al que convocó el presidente entonces de la capital chiapaneca, Valdemar Antonio Rojas López, para componer una canción que celebrara a Tuxtla Gutiérrez. El primer lugar de dicho concurso fue declarado desierto. Cuenta doña Alba Irene que su papá le habló a un primo de él, José Francisco Cabrera Vázquez, quien tocaba guitarra y cantaba, enseñándole este corrido para que lo grabaran en un pequeño estudio con equipo rudimentario. Posteriormente llevaron dicha grabación al maestro Luis Bautista para que lo transcribiera al pentagrama, el cual tiene algunos errores de métrica musical, puesto que esta persona había sido prácticamente autodidacta en cuanto al tema de escribir notación musical. La partitura contiene las siguientes anotaciones. Si la obra que se registra es cantable, escríbase la melodía sin armonización
pero con la letra completa. Si se trata de una composición bailable sin letra, escríbase la melodía sin armonización. Si se trata de una música instrumental, escríbase los 8 primeros compases del tema. Para la siguiente interpretación, opté por la introducción que aparece escrita en la partitura. Cabe recalcar que la partitura solo trae la parte melódica y el texto, no trae acompañamiento. Entonces le hice el arreglo del acompañamiento. Y con esta pieza voy a despedir y finalizar esta conferencia concierto, esperando que lo hayan disfrutado y hayamos aprendido mucho de la historia y el contexto del maestro Agripino Gutiérrez. Muchas gracias y aprovechando que estamos en Mes Patrio, ¡viva México! Muchas gracias y me despido con esta pieza, Hermoso Tuxtla. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Gobierno de Chiapas.